Hoy traje algo que está ocurriendo en estos días, se está desarrollando la Conferencia Internacional del Trabajo en el ámbito de la OIT. Y bueno, están pasando varias cosas en relación a eso. Previamente a que empiece la conferencia, hubo un informe global que ubicó a la Argentina en el ranking de los 10 peores países del mundo para el trabajo, para los trabajadores. O sea, estamos dentro de los 10 peores países del mundo. Son todas buenas noticias, digamos. Son todas buenas noticias. Porque agarró la manija Yolanda. ¿Y cómo haces para salir después de semejante derrotero? Va a estar difícil. Bueno, Mary, vamos entonces. De que no sea el resultado del Mundial, lo único que te pido. Estamos dentro de los 10 peores países del mundo para los trabajadores, para ejercer sus derechos en materia de derechos laborales y sindicales. Es un relevamiento que se hizo dentro de 150 países aproximadamente. Estamos dentro de los 10 de 150. Estamos dentro de los 10 de 150 Pero junto es un a desastre, Ecuador, hermano. Egipto, Turquía, Nigeria, Panamá. Tremendo. Tremendo. Pero pará. La promesa, acá a mí me prometieron Suecia, viejo. Acá Noruega. me prometieron Sí, Suecia. la verdad Oslo, Estambul, me dijeron a mí. ¿Por qué me estoy yendo a Birmingham? Pasamos de la categoría 3 a la categoría 5. Se Explícame, trata de la explícame. categoría más crítica porque es la que dice 5 que sería el peor, Mary, entonces. 5 sería peor, es la más baja del ranking en cuanto a garantías y derechos laborales y advierte sobre protestas restringidas, despidos antisindicales y deterioro institucional. La nueva calificación implica que los derechos laborales fundamentales no están garantizados. O sea, la categoría 5 es derechos laborales no garantizados. Tremendo. En esa categoría estamos los argentinos en este momento Según por la UTE. segundo año consecutivo. En realidad, por primera vez entramos en ese ranking, pero es el segundo año que se Lo mantenemos. analiza, digamos, negativamente el contexto en el que estamos. Junto con Francia, Albania y Panamá hemos llegado a somos los países que retrocedimos en materia de políticas laborales. Pioneros en retroceder, Mary, querés decir. Pioneros en A retroceder. diferencia de Uruguay, por ejemplo, que Uruguay mejoró, según el informe, los aspectos estos de políticas laborales, ¿no? Se trata de un análisis en relación a cómo los países garantizan, ¿no?, derechos laborales fundamentales, espacios de diálogo social, negociación colectiva, el derecho a la protesta, analizan todo ese tipo de indicadores, ¿no es cierto? Según el relevamiento, el 87% de los países vulneró el derecho a huelga y el 80% se registraron violaciones al derecho de la negociación colectiva. Uh-huh. El informe menciona también la ampliación de los servicios mínimos obligatorios durante conflictos laborales en una mayor cantidad de actividades consideradas esenciales y la incorporación de restricciones que reducen la capacidad de negociación de los trabajadores. Lo que hablábamos de la restricción del derecho a huelga. Claro. Te hago una preguntita con respecto Sí. a estos derechos que mencionaba Karina, que constan en el convenio colectivo de AISA, gracias a Dios, y a todas las luchas que ustedes han dado, ¿no? También está incluido eso dentro del deterioro, digamos, las negociaciones colectivas, y en la negociación colectiva, de alguna manera, los avances que vos puedas hacer, eso está dentro de este informe, de alguna manera, todo el retroceso que nosotros tenemos ahora con, bueno, estos 80 y pico de artículos que no te dejan la ultraactividad, que no te van a Claro, denegar. para elaborar el informe ellos se basan en las últimas políticas. Bien, Las últimas bien. políticas justamente, también otra cosa que sucedió hace poquito, los decretos reglamentarios que reglamentaron la nueva mal llamada reforma de modernización laboral. También prevalecen los convenios por empresa por sobre los de actividad, Los de individuo incluso, ¿no? restringen el derecho a huelga, restringen la negociación colectiva, restringen un montón de situaciones y sobre todo, otra de las cosas que también había traído, bueno,
para ir un poquito en orden, fue una reforma laboral totalmente inconsulta a los actores sociales, ¿no? Porque claro. a los trabajadores nunca se les tuvo en cuenta ningún tipo de opinión, que fue un poco eso lo que fue a denunciar la CGT ante la OIT, que era un poco la noticia que yo venía a traer en el día de hoy. Al mismo tiempo, también algo que sucedió hace poco es que la Corte Internacional de Justicia emitió una opinión consultiva y ratificó la protección del derecho a huelga en virtud del convenio 87 de la OIT. Claro. Nosotros tenemos convenios con la Organización Internacional del Trabajo que están ratificados en nuestro país, y los tratados internacionales de derechos humanos en nuestro país tienen jerarquía constitucional, o sea, tienen la más alta jerarquía. Esto quiere decir que en este contexto, que la OIT, que se haya reconocido, que la Corte Internacional de Justicia haya reconocido el derecho a huelga como uno de los derechos fundamentales a nivel derecho internacional, es en algún punto un contrapunto de lo que viene pasando acá, digamos. Sí, la contracara. Claro, o sea, es algo que no va en sintonía con lo que está pasando. Con lo que es la actualidad. Así que yo creo que ese va a ser, en alguna medida, una de las cosas de las cuales nos tenemos que agarrar de alguna manera, sobre todo porque además hay una responsabilidad del Estado a nivel internacional, y hay una imagen que vos das para el afuera, ¿no? Que fue implementado y fue conquistado, si se quisiera, porque son todos derechos, todo producto de la lucha, tal cual. Producto de la lucha que hoy en desmerecimiento se están de algún modo dejando de lado o perdiendo, pero lo que decía Mary, ¿no? De qué va a pasar con esto. Sí, como les decía, hace poquito había pasado esto de que se publicaron en el boletín oficial los 4 decretos reglamentarios de la mal llamada modernización laboral. Se introdujeron modificaciones que afectan tanto derechos individuales como colectivos. No hay ninguna norma dentro de la ley que favorezca intereses de los trabajadores. Y no hubo en ninguna circunstancia, una opinión del sector trabajador. A todo esto, la CGT fue a denunciar ante la OIT, ante la Conferencia Internacional del Trabajo, que se está desarrollando ahora mismo en Ginebra. Va a durar unos días. Ayer hubo una presentación, hubo un discurso de Jorge Sola de la CGT, y fue ovacionado por el público de la OIT, porque, bueno, en este contexto de retroceso de derechos en materia laboral, se presentaron las centrales sindicales argentinas para denunciar ante la Organización Internacional del Trabajo todos estos atropellos que viene viviendo, ¿no? Bueno, recibió una ovación histórica luego de denunciar el proceso sistemático de desmantelamiento de las instituciones laborales, sociales y productivas. Una de las definiciones más contundentes de toda la jornada dijo, lo que traemos a examen no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios, es la denuncia formal desde el desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir, y que el actual gobierno nacional está demoliendo desde diciembre del 2023. Qué gran síntesis, ¿no? Eso de desmantelamiento. Del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza de trabajo, porque justamente él también, otra de las cosas que fue a hacer fue a denunciar el incumplimiento del convenio 150 de la OIT. ¿Cuál es? Que de lo que se trata el convenio 150 es justamente la administración del trabajo, y que obliga a los estados a organizar, coordinar y planificar políticas públicas, siempre teniendo en cuenta esta cuestión tripartita de Estado, empleadores, trabajadores, ¿no es cierto? Bien. Justamente lo que se fue a denunciar ante la OIT es que la nueva reforma de la mal llamada Ley de Modernización Laboral no tuvo en cuenta ningún aspecto
ningún interés, ningún tipo de escucha, ningún tipo de consulta al sector trabajador, y en ese sentido, bueno, estaría violando el convenio 150, ¿no? Claro, Es importantísimo lo que estás haciendo, Me Mary. pareció Qué importante porque- remarcarlo, Mary. Me pareció muy importante muy interesante. remarcarlo Es porque real. eso es real. En ningún lado salió lo que dijo Sola. Y a En mí, ningún lado salió que lo aplaudieron. En Tal ningún lado cual. salió que estamos denunciando un desmantelamiento sistemático ¿Y de por qué? instituciones que realmente, bueno, te hacían más fácil la vida. Y porque, Sí. Pablo, un poco lo que venimos diciendo siempre, uno ve en la tele y te terminan de transmitir lo que te quieren decir y la gente queda impregnada o en la atención dispersa en otra cosa. Y Mary lo sintetiza en una información tan clara como algo que pasó, que me parece súper relevante y que tendría que ser algo de comunicación en los medios, incluso ¿no? buscando acerca de la temática, había muy pocos portales que mencionaban la noticia. Un Silencio de total. radio para Sola, ¿no? Pero bueno, cual. suerte que está vos, que te comprometes con la realidad de nosotros No, y que nos traes estas cuestiones. Que está la voz de de esto, de los compañeros, en este caso de Mary, que obviamente trae estas cosas importantes para reflexionar y no pasarlas por alto. Sí. Es y la no, voz. Y La no solo voz. habló de la reforma laboral, también habló del decreto 7023, también habló de la 7023 ley la de bases. bases. También, no, 7023 fue un DNU, un decreto de necesidad de urgencia. Ley base fue una ley salida por el Congreso. Bien. ¿Y el 7023 qué era? El decreto de necesidad de urgencia, que te acordás que era como una cosa así que... Que no podías Sí, tener- sí, era una... Que vos lo analizaste, no tenía ni necesidad ni urgencia. Pero Ninguna... claro, justamente por eso se decretó inconstitucional. Por eso, digamos, tuvo lugar la inconstitucionalidad que Claro. fue a pedir la CGT, porque no había ni necesidad ni Ni urgencia, urgencia. en el sentido de que tenías un Congreso funcionando para sacar toda una ley que reforme el sistema laboral Por argentino. Bien. Pero bueno, Solá afirmó que la degradación del Ministerio de Trabajo a Secretaría constituye una primera señal como parte de esta política destinada a debilitar la institucionalidad laboral. Según expuso, la pérdida de jerarquía política estuvo acompañada por una reducción de estructuras, despido de personal especializado y una progresiva destrucción de las capacidades técnicas del Estado para intervenir en el mundo del trabajo. Estas iniciativas avanzan sobre derechos laborales fundamentales, la negociación colectiva, la libertad sindical y el derecho a huelga. También denunció la publicación de estos nuevos decretos del Poder Ejecutivo, los 4 que reglamentan la reforma. Y también dedicó un importante tramo de su intervención a denunciar lo que calificó como una creciente criminalización del Tranquila, Lo conflicto dijiste social. perfecto, Mary, salió hermoso. En ese marco mencionó los casos de la Fraternidad, la UTA y la UOM, organizaciones que enfrentan sumarios administrativos y sanciones económicas, ¿no? Claro. Vinculadas al ejercicio de las medidas de fuerza. El gobierno ha priorizado el uso de balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes por encima de la mediación institucional. Y bueno, algo que quería también venir a remarcar es que la OIT es una organización, si no la única, la más importante del mundo, la única que reúne, la única tripartita que reúne Estado, empleadores y trabajadores, que la conforman, como ya te digo, más de 150 países. Y además, bueno, uno de los principios rectores que tiene la OIT, como son organismos que fueron también creados para contribuir, para crear la paz social, es la justicia social. Claro. La justicia social que digamos que se encargó este gobierno de eliminar de la reforma laboral es un principio rector de los derechos humanos fundamentales a nivel internacional. Por supuesto. Entonces, bueno, lo vitoreaban a Jorge Sola al grito de justicia social, vivan los trabajadores. Y eso me parecía que era muy digno de traer acá, porque bueno, es eso, ¿no? La justicia social Me es un parece un principio cierre rector. perfecto. Una vez más, lo has Yo también hecho, lo voy a lo has aplaudir, hecho Amerito, una vez espectacular. más. Lo has hecho una vez más porque en este programa yo les quiero comentar a todos, los que no les va a interesar esto que voy a decir, pero muchas veces Hacer Mundo tiene sus altibajos porque tenemos algún invitado, se propone y el ordenamiento que le damos al programa muchas veces en tiempos en donde nadie se compromete con nadie y la solidaridad y la empatía ya han dejado de ser moneda corriente entre los tratos vinculares entre nosotros. Acá viene Florencia Vieras y viene la militante número 1 de este programa, que es
Mary Ibáñez, a enseñarnos un poco más cómo es. Fíjense que las noticias que trae ella está todo el tiempo comprometida con lo que nos pasa como laburantes, en la faceta de nuestra vida como trabajadores. Y a eso se dedica también y a eso está estudiando. Así que gracias por todo lo que haces. Bueno, muchas gracias Mary, a ustedes. Por espectacular, favor, gracias. muchas gracias a ustedes. Lo tuyo también con la columna de Juan hoy estuvo Gracias, Pablo. estupendo. Le mandamos un beso muy importante, muy grande a Steffi Menzi, que también estuvo produciendo este programa con muchísimo esfuerzo. La compañía también hace el programa de Azopardo. Siempre militando con todos los compañeros que estamos aquí. Al operador de este y todos los programas de Ambiente Radio, que es Ezequiel Amarillo, le agradecemos muchísimo. Yo le agradezco mucho a mi compañera Josefina Quintero, que está ahí con José, el Josecito. último modelo. Y nada más. A Carlos Adamo, José Luis Lingeri y al conjunto del Secretariado Nacional le agradecemos mucho por tener la deferencia de darnos este espacio, este punto de encuentro que pretende ser federal, que pretende que todas las voces de los trabajadores y las trabajadoras sanitaristas aquí se puedan atender, visibilizar y, ¿por qué no?, que nos sigamos abrazando y sigamos estando unidos como una familia. Esto ha sido Mundo Sanitarista y nos reencontramos el próximo jueves.